Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21, estamos ya en el nuevo año 2020 y este es un año que será marcado por una elección congresal para un congreso de un periodo corto, pero muy trascendente. Y en Perú 21 tenemos un compromiso para que ustedes puedan conocer los perfiles y las propuestas de los que aspiran a tener un lugar en este congreso. Y hoy nos visita un representante del Partido Morado. Se trata de Rodolfo Pérez, quien va con el número 4 por Lima, por el Partido Morado. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Y feliz año. Feliz año igualmente. ¿Por qué vas al Congreso en esta oportunidad, Rodolfo? Porque precisamente como tú señalas, es un congreso trascendente, es un congreso histórico. Va a ser el Congreso del Bicentenario. Y justo es un congreso que permite una renovación democrática después de la crisis política más grave que hemos tenido, que es la disolución de un parlamento, producto de un parlamento tremendamente obstruccionista y que ha estado involucrado en los casos más sonados de corrupción también de los últimos años. Entonces, creemos que ese refresco democrático, esa posibilidad de que la ciudadanía tenga el poder de decidir que se pueden cambiar las cosas en el Perú es muy importante en este Congreso. A pesar de ese periodo corto, ese espíritu democrático, ese espíritu ciudadano, de la mano con una voluntad política de los que salgamos electos para hacer las reformas que el país requiere al Bicentenario, creemos que es un congreso histórico y que queremos ser parte de él, definitivamente. Ahora, ¿qué reformas son estas? Considerando que es un periodo corto y que no se puede ser tan ambicioso en términos de agenda, desde tu punto de vista del Partido Morado, ¿a dónde habría que priorizar el trabajo? Habría que priorizar dos cosas. Primero, las reformas institucionales que son fundamentales para encaminar el país rumbo al Bicentenario. Eso supone limpiar el Ministerio Público y el Poder Judicial, que es permitir que se den las investigaciones contra jueces supremos y fiscales supremos involucrados a los cuellos blancos del puerto. Creo que eso es algo que dentro de los primeros 30 días se puede hacer. Dentro de los primeros 30 días también se puede iniciar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, un proceso completamente distinto del proceso pasado, donde sea público, se hagan invitaciones sin duda alguna, que se inviten a los mejores catedráticos de Derecho Constitucional que existen en el Perú, y tener un Tribunal Constitucional como el país requiere en este momento. Y creo que también es importante hacer reformas dentro del Congreso para acercar la política a la ciudadanía. Creo que eliminando la inmunidad parlamentaria, pero sobre todo transparentando los gastos del Congreso y acercando más el trabajo del Congreso a la ciudadanía. Ahora justo en Perú 21 el titular de hoy salía de cómo está gastando la Comisión Permanente, cuando es un órgano en este momento que está haciendo cosas muy pequeñas, ¿no? Y cuánto está gastando la Comisión Permanente y qué tan alejado está su rol de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que estar más cerca del Congreso, y eso es algo que nosotros creemos que dentro de los primeros 30 días se pueden dar estas reformas institucionales, con cargo a que hay otras reformas de índole social que son los temas que a la gente hoy le están importando. Antes de entrar a eso, mencionaste la importancia de ver el caso de los fiscales supremos. Es una fiscalía que sabemos todos en el nivel más alto hay una suerte de dos facciones. ¿Cómo quieres que se debiera proceder en el caso concreto? Imagino que estás pensando en los fiscales Rodríguez Montesa, en Tomás Salino Gálvez. ¿Cómo habría que proceder en esos casos? Además, considerando que ya hay una Junta Nacional de Justicia que también tiene ese trabajo, ¿no? Claro, ahí hay que ver de la Junta Nacional de Justicia cuáles son los nombramientos que la Junta Nacional de Justicia, que se va a instalar próximamente, si la Junta Nacional de Justicia va a comprarse el pleito, que debería hacerlo, de revisar todos los nombramientos, tanto de fiscales, jueces supremos, también y de vocales superiores, que están vinculados a estas mafias o que han estado vinculados a estas mafias de ratificaciones que estuvo a cargo pues el anterior Consejo Nacional de Magistratura. Entonces ahí va a quedar claro de parte de la Junta Nacional de Justicia qué es lo que va a revisar. Pero adicionalmente a ello... ¿Crees que hay fiscales que debieran ser revocados en este proceso? Sí, sin ninguna duda. Y evidentemente las pruebas ahí están. Quienes han sido ratificados, y tiene que hacerse una revisión de lo que ha hecho el CNM pasado que tenga que ver, que sea cuestionable. Creo que hay bastantes cosas ahí que son cuestionables. Pero una cosa es la condición de fiscal supremo y de juez supremo, y otra cosa son las investigaciones por los delitos en los cuales estas personas están involucradas. Y eso solamente puede ser posible de investigación en materia fiscal, sabemos, si es que el Congreso lo permite. Y eso estamos hablando del Consejo Nacional de Magistratura, de todos los socios de Inostroza que no pudieron ser investigados, y por supuesto también de los fiscales supremos y los jueces supremos. Yo creo que esa sería una enorme señal al país
de que se está haciendo una reforma institucional Ahora, y una lucha contra la corrupción frontal como corresponde. has mencionado la importancia que va a tener la Junta Nacional de Justicia, que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo evalúas el proceso que ha concluido con la designación de 7 miembros de esta Junta? ¿Qué te parece los resultados? Creo que en general ha habido un mal diseño en general de la Junta Nacional de Justicia, porque se ha recurrido a instituciones que no han sido las idóneas o que al menos no tenían la independencia suficiente para librar este proceso de selección. Dicho sea de paso, bueno, ya definitivamente el segundo proceso ha sido superior al primero, porque la valla la verdad era muy baja, y ahora contamos con esta Junta Nacional de Justicia. Creo que lo fundamental es que dentro de lo que es el proceso se haga una transparencia de cómo ha sido este proceso de selección. Hay un conjunto de aspectos que tienen que ver con las votaciones de las personas que han elegido a estos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que debería de transparentarse para que la ciudadanía pueda conocer cuáles han sido los criterios con los cuales estas personas han sido electos, pero también tenemos que el 6 de enero ya estas personas van a juramentar. Y creo que es importante que definan bien su plan de trabajo en la Junta Nacional de Justicia y que su plan de trabajo parta de revisar todo lo que ha hecho mal el Consejo Nacional de Magistratura, para que haya una reestructuración real en base a méritos, en base a idoneidad moral dentro del sistema de justicia. Si se da esa señal, yo creo que la Junta Nacional de Justicia va a empezar con buen pie su rol. Y nosotros del Congreso nos corresponderá acompañar el proceso y hacer las correcciones también al sistema para dotarlo de mayor independencia y transparencia. Creo que es fundamental que la selección de jueces y fiscales goce la mayor independencia, transparencia posible. Si nosotros consolidamos eso en nuestras instituciones, nos va a ir bien. Has mencionado el tema de la inmunidad. Entiendo que la posición del partido es la eliminación de la misma, pero hay muchos de los aspirantes al Congreso que yo creo que de manera legítima les preocupa esto, porque la inmunidad está ahí por una razón, ¿no? Los congresistas tienen que hacer fiscalización y a veces en Perú existe el acoso judicial. Así es. ¿No te preocupa eso como una consecuencia de la eliminación de la inmunidad? Nosotros estamos planteando la eliminación de la inmunidad parlamentaria en tanto es un privilegio que los congresistas han utilizado, sobre todo en lo que tiene que ver con delitos comunes y que han cometido en su función o delitos que vienen arrastrando de tiempo. Y una vez que llegan al Parlamento se escudan en la inmunidad parlamentaria y eso termina generando impunidad. El caso más saltante es el caso Donaire, ¿no? Que venía de un proceso previo y una vez que y encima un proceso por corrupción, y una vez que es electo congresista, esta persona utilizó la inmunidad para darle largas al proceso y finalmente logró esta impunidad y fue prófugo durante muchísimo tiempo. Nada de eso habría sido posible si es que la inmunidad no se le hubiese aplicado a este congresista. Creemos que es fundamental que eso sea retirado, sin perjuicio de lo cual estaríamos dispuestos a revisar de que en lo que tiene que ver ya con las funciones de fiscalización de los congresistas pueda mantenerse este tipo de protección, pero que se restrinja solamente a las funciones de fiscalización que tiene que realizar el congresista. De esa manera los congresistas electos van a tener la protección suficiente. Y además debe haber un mecanismo en el cual la Comisión también de Acusaciones Constitucionales dé una mayor transparencia a la ciudadanía de cómo estos procesos de, vamos a decirlo, de juicio previo que se realiza en el Congreso tenga mayor, vamos a decirlo, legitimidad e idoneidad y de transparencia ante la ciudadanía, porque lo que en realidad preocupa a la gente es este manto de impunidad, que no es solamente con la inmunidad parlamentaria, también tiene que ver con la Comisión de Ética, y por eso una de las propuestas del partido también es que la Comisión de Ética sea regulada de manera independiente, que haya una comisión independiente, que haya una composición de personas que conozcan de derecho parlamentario y que pueda depender este órgano del Congreso de la República administrativamente, pero que fundamentalmente la investigación la hagan personas o que tengan experiencia parlamentaria o que conozcan de derecho parlamentario y que sean sujetas a un concurso público. De esta manera habría un mecanismo de control dentro del Parlamento, de gente que conoce cómo funciona el Parlamento, pero que no está sometido realmente a lo que los parlamentarios, y lamentablemente esto genera de que haya negociaciones políticas entre las tiendas, donde es la protección por un caso de ética genera la aprobación de un proyecto de ley. Y creo que la gente ya está cansada de eso. Yo creo que la gente ya
lo que desea es que si un parlamentario comete una falta ética, sea sancionado por la misma, con la sanción que corresponde. ¿Y cómo vislumbra la relación entre la eventual bancada del Partido Morado y el gobierno del presidente Vizcarra? Porque ante la opinión pública a veces se percibe que el Partido Morado ha sido una suerte de aliado del presidente. ¿Van a ser un aliado en el Congreso? Creo que hay distintas versiones, ¿no? Hay gente que dice que somos aliados, hay gente que dice que somos oposición. Yo creo que nosotros, cuando el presidente Vizcarra ha sido firme en la lucha contra la corrupción y en la defensa de la democracia, hemos acompañado ese proceso. Y eso no nos hace a nosotros vizcarristas ni nada por el estilo, sino nos hace personas que estamos acompañando por principios. Ahora bien, lo que tiene que ver en el Congreso son dos cosas. Lo que la gente desea ver hoy en un nuevo Congreso es que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen en una agenda común sobre los temas importantes. Hay muchísimas reformas que están pendientes que le corresponden al Congreso, pero que el Ejecutivo también ha impulsado, como la reforma judicial, la reforma política. Tenemos que terminar la reforma política. Y ahí hay un tema que se ha hecho referencia. En los primeros 30 días también tenemos que dar una exoneración a este plazo que establece la Ley Orgánica de Elecciones para poder hacer las modificaciones en las leyes Así es. en las leyes correspondientes. En el primer mes tienen que En hacer el eso. primer mes tenemos que hacer eso para poder completar la reforma política. Entonces, hay un conjunto de temas que están pendientes a trabajar juntos con el Ejecutivo y los vamos a trabajar juntos. Y también hay otras cosas que tienen que ver con la fiscalización que la gente está esperando. Una fiscalización en todo lo que tiene que ver con cualquier indicio de corrupción, sea el que sea, nosotros lo vamos a fiscalizar. Y ahora también con la revisión de los decretos de urgencia, que ya van más de 40 decretos de urgencia, entonces hay bastante trabajo que tenemos que hacer. Creemos que en general está bien que el Ejecutivo esté dando decretos de urgencia, pero hay aspectos puntuales que en cada tema habrá que revisarlo. Pero no puede haber un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Eso no es bueno para una democracia. Se percibe que en este momento los niveles de polarización han llegado a un nivel que yo no recuerdo en la historia reciente. ¿Cómo crees tú, cómo vislumbras la relación entre una bancada del Partido Morado y, por ejemplo, el fujimorismo, que están al otro lado del espectro político? Porque sí preocupa que entre las antípodas políticas no puede haber un diálogo, no puede haber trabajo conjunto. ¿Cómo podemos conseguir eso? Yo creo que hay un problema un poco más de fondo, ¿no? Yo creo que hay partidos políticos con los cuales uno puede conversar, uno puede dialogar, siempre y cuando se mantengan dentro de los cauces del respeto de las reglas democráticas. Pero si hay partidos que ya se están apartando de eso, que están usando el Congreso para copar instituciones y están involucrados en actos de corrupción, yo creo que ahí sí tenemos que marcar una línea. ¿Es el caso de Fuerza Popular? Claro, yo creo que el caso de Fuerza Popular es bastante claro. Y creo que ahí en el caso de Keiko Fujimori, cuando está hablando de me voy a retirar de la vida política, yo creo que ya es momento, dentro de Fuerza Popular y la propia Keiko Fujimori, ya es momento de que plantee la disolución del partido, porque hay que ser bastante claros, Fuerza Popular existe solamente por el apellido Fujimori, la voluntad de la señora Keiko Fujimori. Pero hay un sólido porcentaje de la población que sigue apostando por ese partido. Es decir, también hay algo de respaldo popular ahí. ¿Cómo puedes absolver una opción política que sigue siendo popular? También ha habido respaldo popular a dictadores en el pasado. Pero el tema es si estos partidos políticos se van a comprometer con la democracia de verdad o van a seguirla dinamitando desde dentro de la democracia. Y eso es un asunto serio que hay que plantearlo, porque si un partido se dedica a dinamitar la democracia, a copar las instituciones y a corromperlas, entonces también el sistema de partidos tiene que ser claro en marcar una línea en ese sentido. Con otros partidos yo creo que sí. O sea, ¿no dialogarías en absoluto con el fujimorismo estando en el Congreso? Yo lo que creo es que el fujimorismo tiene que dar señales claras de su compromiso con la democracia y la lucha contra la corrupción. Hasta el momento el fujimorismo no ha hecho nada en ese sentido. Y si hubiese alguna disposición, habría que evaluarlo. Pero ¿qué otras oportunidades más necesita el fujimorismo? El fujimorismo fue catalogado siempre como un movimiento autoritario, vinculado a la corrupción y que no aceptaba los derechos humanos, ¿no? Entonces, su actuación en el Congreso pasado ha reafirmado todo ello. Entonces, no hay ningún mea culpa, no hay ningún cambio del fujimorismo. Ese es el asunto que nosotros tenemos que reconocer de fondo. Para nosotros, entrar a una discusión política entre partidos que sí respetan la democracia, que están contra la corrupción, que sí respetan los derechos humanos.
Creo que ese es un asunto que en esta elección también nosotros tenemos que marcar. La polarización nosotros la podemos tener pues con partidos que pueden ser liberales, demócratas cristianos, bueno, pueden ser también de socialistas o de izquierda. Pero si un partido se aparta del cauce democrático, ahí creo que tenemos que empezar a poner las cosas claras. Creo que ese ha sido uno de los principales problemas. El fujimorismo tendrá su discusión interna, pero desde mi punto de vista ya el fujimorismo ya ha tenido bastantes oportunidades para el país y en todas esas oportunidades nos ha decepcionado. Y la crisis política en la cual nos encontramos hoy es responsabilidad principal de Fuerza Popular. Entonces, cuando se dice, bueno, vamos a dialogar con el fujimorismo como si no hubiese pasado nada, yo creo que eso es inaceptable. Si el fujimorismo da las señales en ese sentido, se conversará como con cualquier fuerza política. De otro lado, yo creo que hay otras fuerzas políticas que sin duda estarán en el Parlamento y corresponderá dialogar con ellas y llegar a los consensos sobre las reformas Ahora, del país. hay una fuerza que supongo yo tendrá un lugar en el Congreso, es la izquierda, y hay desde ciertos sectores de la izquierda hay este ímpetu por hacer reformas económicas más profundas, incluso llegar a cambiar la Constitución, el capítulo económico de la Constitución. ¿Cómo ves tú estos ánimos de reformar de una manera más drástica el funcionamiento de nuestra economía? Yo creo que está bien que en el Perú empecemos a tomar mayor preocupación sobre los temas sociales. Lo que está pasando en educación, lo que está pasando en trabajo, lo que está pasando en salud, nos obligan a nosotros a repensar el modelo y dar un mayor énfasis sobre la acción del Estado a nivel social. Asimismo, a proteger más los derechos de los trabajadores y asimismo establecer los mecanismos de regulación para los monopolios, los oligopolios y la protección de los consumidores. Eso está claro. Pero de ahí, ¿Para eso hace falta cambiar la Constitución? Pero claro, ¿para eso hace falta cambiar, hacer una asamblea constituyente? No, para eso hace falta más bien establecer un conjunto de reformas puntuales en un conjunto de leyes que ya están establecidas y empezar a trabajar en ese sentido. Esa es la discusión que nosotros queremos tener. Con todo gusto sentarnos con la izquierda o con la derecha y hablar de educación, hablar de salud, hablar de derechos laborales. Eso es lo que el país está pidiendo hoy. Pero no desde una perspectiva de, mira, no vamos a hablar de eso hasta que no haya asamblea constituyente. Perdóname, para eso, esta elección al Congreso no está planteada con esas reglas. Esta es una disolución constitucional, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, para que nosotros, de manera democrática, el pueblo nos elija para completar un periodo y hacer las reformas que el país requiere. Entonces, en ese sentido, con la izquierda tocará hablar en esos términos, poniéndole las cosas claras de qué es lo que está en discusión acá. Y sin duda, hay que empezar en nuestro país a tomar mayor atención a los problemas sociales, a tomar mayor atención a la desigualdad y dentro de los agentes económicos tener mucha mayor empatía y dentro de los agentes estatales, sobre todo todos los agentes políticos, darse cuenta que lo que estamos haciendo no alcanza para cubrir los derechos básicos de las personas. Ahora, digamos que entras al Congreso y ahora estamos en el 28 de julio del 2021. ¿Qué te gustaría haber conseguido en estos 16 o 17 meses que va a durar el Congreso? Creo que sería muy bueno para el país que nosotros podamos llegar a puntos de acuerdo en los temas que a la gente le importan. Salud, educación, derechos laborales y seguridad ciudadana. Y empezar a visualizar una agenda de cara al 21 ya de reformas mucho más de largo plazo en esos 4 temas. Pero a la vez a nivel institucional, nosotros el reto que tenemos es dejar las bases de un Congreso mucho más abierto a la ciudadanía y más cercano, que la gente sienta que la política está a su servicio y la política no es una actividad corrupta, ni una actividad cínica, ni una actividad hipócrita, sino que la política está al servicio de la gente. Y creo que deberíamos hacer estas reformas fundamentales a nivel político, a nivel judicial, para que el sistema político sea mucho más democrático, mucho más participativo, mucho más abierto. En el caso del sistema judicial, un sistema judicial libre de corrupción e idóneo para administrar justicia. Y finalmente lograr la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Creo que si al Bicentenario le damos al Perú un Tribunal Constitucional probo, del cual la gente se sienta orgullosa, también creo que cerraríamos este capítulo de que es posible construir instituciones sólidas en el Perú dentro del Estado de Derecho y dentro de la defensa de la democracia y dentro de la libertad. Rodolfo, unas palabras finales para quienes te escuchan.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirnos a la audiencia de Perú 21. Mi nombre es Rodolfo Pérez, voy con el número 4 por el Partido Morado. Soy el secretario general del Partido Morado, el secretario general más joven de los partidos políticos en el Perú. Y vamos al Congreso porque queremos la renovación política. Queremos acercar el Congreso a la gente y queremos hacer las reformas que el país necesita y de esta manera llegar de la mejor manera al Bicentenario. Vamos a hacer historia en el Congreso. Rodolfo Pérez va con el número 4 por Lima, con el Partido Morado. Muchas gracias, Rodolfo, y éxitos en la campaña. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, y vamos a seguir conociendo más perfiles de más candidatos acá en Perú 21 para que usted pueda hacer un voto informado este 26 de enero. Con permiso. Gracias.